Derecho y otros órdenes normativos. El grupo está integrado por Karen Ordoño, Fiorella Chicaya, Shadi Miranda y Milagros Lezama. ¿Cómo se relaciona el derecho y la religión? Pues en que éstas se renuevan y también se imponen o prohíben. Tenemos por un lado por el derecho, que son normas jurídicas, y en cambio en religión son normas religiosas dadas por divinidades, en donde en cuanto al derecho lo dan las autoridades y son impuestas por el Estado, y en cambio en la religioso lo tiene que dar un Dios que es sagrado y absoluto. ¿Cómo se relaciona el derecho y la moral? Pues se relacionan en que ambos procuran lograr el bienestar individual y social del ser humano. Y también se diferencian en que el derecho tiene el deber que se tiene para con los demás, en cambio la moral tiene los deberes que tiene el sujeto consigo mismo. Y también en de que el derecho considera al individuo en sus relaciones con los demás, mientras que la moral se inspira en el carácter intrínseco de los actos de la persona. Derecho y las reglas de trato social. Las reglas de trato social se refieren a la vida externa y superficial del sujeto en relación con los demás integrantes de la organización, círculo, grupo o clase. Las reglas de trato social no pueden ser impuestas de modo inexorable. En conclusión, las reglas de trato social, por ejemplo, una regla de cortesía o de gentileza, no se pueden confundir con las normas jurídicas, porque los actos de trato social solamente valen en cuanto son espontáneos. No se puede concebir que alguien pueda ser cortés o gentil por la fuerza, mientras que el derecho muchas veces se realiza por medios coercitivos. Etimología de la palabra derecho. La voz latina ius, iuris, de los que provienen justicia, jurídico, jurisprudencia, juridicidad, etc., con las que los romanos designaban al derecho, deriva de la voz sánscrita iu, que significa ligar, unir, vincular, constreñir. Iu significaba lo que es justo e inuria, lo que es injusto. El ius es el saber, la fuerza moral e intelectual que ordena la sociedad de acuerdo con determinados principios racionales. Derecho y poder. Antes de continuar debemos conocer dos cosas. La primera fue dicha por Miro Quesada. Según él, el poder se entiende como la facultad de tomar decisiones en forma de mandatos que deben ser obedecidos por otros. Y es político cuando afecta a todos los miembros de una comunidad. Además de ello, el poder público, por otro lado, se halla en manos del Estado, y esta a su vez es la única fuente de derecho. Otra cosa que debemos saber es que el derecho es producido por el poder soberano, impuesto coactivamente a los ciudadanos, esto también conocido como positivismo. ¿Cuáles son algunas acepciones de la palabra derecho? Existen varias. Por ejemplo, tengo derecho a percibir una remuneración en pago por mi trabajo. Todo ordenamiento jurídico debe estar orientado al supremo valor de la justicia. El derecho es una ciencia humana. El primero hace referencia al derecho subjetivo, o sea, como facultad, poder, atribuir, permiso, posibilidad de atribuir a un sujeto por el derecho positivo. La palabra derecho es utilizada como facultad o poder. La segunda utiliza la palabra derecho haciendo referencia al estudio o investigación de la realidad jurídica. En caso de la tercera, la palabra derecho es usada en su significado de justicia. En ese sentido, el derecho vendría a significar lo justo. Estas excepciones están vinculadas entre sí, pues el derecho como objetivo de conocimiento científico estudia las normas jurídicas pertenecientes al ordenamiento jurídico, en el cual se encuentra su fundamento el derecho subjetivo de cada cual y expresa un ideal de justicia para cada uno reciba lo suyo. Derecho. En sí, ¿qué entendemos de la palabra derecho? Primero debemos entender el origen de la palabra derecho. Etimológicamente viene del latín directus, que significa lo recto o lo regido. ¿Cuál es la definición de derecho? El derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos que se generan en la sociedad, y por otro lado es la ciencia social que se dedica al estudio, interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios. En la política, los de derechas son generalmente los que siguen con rectitud las reglas establecidas, es decir, son fuertes y rectos y no se doblan en seguir las reglas o imponen sentencias.
Por otro lado, los de la izquierda, del lado del corazón, se preocupan más por el sentimiento del pueblo y su compasión. Mostraba debilidad, pues lo hacía doblarse a hacer excepciones a las reglas. Definición de derecho positivo. Derecho positivo, como también se le llama positive law, es un conjunto de normas jurídicas vigentes en un momento determinado, aplicables a los casos que lo requieran con la garantía del Estado. En derecho positivo se desprende el derecho público y privado. Entre ambos hay una diferencia, y es que en privado es el conjunto de normas jurídicas que colocan a las personas en un mismo plano de igualdad. Por ejemplo, Jefferson vende un auto a Ángel. Entre ambos no hay una relación de subordinación. Se trata de voluntades coordinadas en que las dos partes se hallan en un plano de igualdad. Ahora, respecto al derecho privado, se establecen relaciones de subordinación entre las personas que se dirigen. Un usuario de un servicio público queda subordinado a la acción del Estado y obra por el cumplimiento de sus fines esenciales. Por ejemplo, al establecer el pago de impuestos, el Estado impone los montos de los mismos y los ciudadanos deben pagarlos de forma obligatoria. El particular no puede negociar con el Estado. ¿Por qué estamos obligados a respetar las normas del derecho? ¿Cuál es el fundamento, la razón de ser de la obligatoriedad del derecho? ¿De dónde procede la fuerza de sus mandatos? Como sabemos, el derecho regula relaciones e interferencias intersubjetivas para que éstas se desarrollen en un ambiente de paz, orden, libertad, seguridad y justicia. Y ello solamente es posible mediante normas coercitivas, cuya violación puede traer consecuencias graves. Verbigracia desde la pérdida del patrimonio de la persona hasta la pérdida de su libertad o de su vida, entre comillas, pena de muerte. Ante estas consecuencias, el ser humano no siempre permanece neutral, sino que se interroga o interroga a los demás sobre el sustento de las normas jurídicas, y en ocasiones reacciona violentamente contra ellas, por considerar que son injustas. Muchas son las teorías que dan las respuestas a estas preguntas, pero dos sobresalen, especialmente una idealista que considera la existencia de un derecho superior y anterior a toda norma dictada por el hombre, y otra, positivista, que sostiene que el derecho es el puesto por el ser humano, no existiendo otras normas vigentes en un lugar y tiempo determinado.